Hola, esto es el lado B de los mapas. Hoy vamos a descubrir un mapa que es tanto una obra de arte como una pieza de propaganda imperial. Un mapa que nos invita a recorrer Australia, pero no la que conoces en los libros escolares. Este mapa parece sacado de un cuento. Un continente lejano, soleado, lleno de campos fértiles, animales felices y ciudades en expansión. Su título es simple: A Map of Australia Portraying Her Agricultural Products and Fisheries. Fue creado en 1930 por el artista británico MacDonald Gill y está lleno de detalles: ovejas, trigales, barcos comerciales, montañas, fábricas. Todo parece ordenado, abundante, incluso próspero. Pero si miramos un poco más allá, este mapa no solo nos muestra un territorio, también nos dice cómo se quería ver Australia en ese momento. O mejor dicho, cómo quería ser vista. Porque mientras este mapa celebra la producción, el crecimiento y el orden imperial, en 1930, Australia estaba inmersa en una de las peores crisis económicas y sociales de su historia. Y sobre todo, había una parte fundamental de su población, los pueblos originarios, que simplemente no existía en esta imagen. En este video, vamos a desarmar esta obra visual y explorar lo que nos dice, y lo que no nos dice, sobre la Australia de principios del siglo XX. Vamos a hablar de economía, política, colonialismo, identidad nacional y silencios históricos. Y lo vamos a hacer a través de una sola imagen: este mapa. Pero para entender qué hace tan especial a este mapa, necesitamos mirar más allá de su estética encantadora. Necesitamos preguntarnos: ¿qué está intentando mostrarnos realmente? MacDonald Gill, el creador de este mapa, no era cualquier ilustrador. Era arquitecto, diseñador gráfico y uno de los artistas visuales más reconocidos del Imperio Británico. Su estilo era inconfundible: mapas decorativos, llenos de color, figuras simpáticas, trazos alegres, pero con un mensaje de fondo muy claro. Este tipo de mapa no buscaba solo informar, sino encantar, mostrar el mundo como un lugar ordenado, pacífico, productivo y, sobre todo, bajo control británico. Es lo que hoy llamaríamos una herramienta de soft power. Mira los detalles: las ovejas perfectamente alineadas en el sur, los campos de trigo que se extienden sin fin, las cañas de azúcar en Queensland, las minas de oro y carbón. Todo está cuidadosamente representado para decirte una sola cosa: Australia es útil. Australia produce. Australia es parte del imperio. Los costados del mapa están acompañados de estadísticas: toneladas de trigo, cabezas de ganado, toneladas de minerales. Estas cifras funcionan como propaganda. No hablan de personas, sino de producción. No cuentan historias, solo muestran resultados. Es un mapa que convierte a todo un continente en una gran fábrica imperial. Y sin embargo, esa aparente armonía, esa estética encantadora, oculta una historia mucho más compleja. Una historia de crisis, desigualdades y silencios. Y para entender el contraste entre esta imagen optimista y la realidad, tenemos que ir a lo que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento. Porque el mapa no fue creado en un vacío, sino en plena tormenta. Cuando este mapa fue publicado en 1930, el mundo estaba tambaleando. Apenas un año antes, la bolsa de Nueva York se había desplomado, marcando el inicio de la Gran Depresión. El colapso financiero de 1929 no se quedó en Estados Unidos. Como una reacción en cadena, afectó a casi todas las economías del planeta, y Australia no fue la excepción. De hecho, fue una de las más golpeadas del mundo occidental. ¿Por qué? Porque Australia dependía casi por completo de sus exportaciones: lana, trigo, minerales. El país vendía al mundo y con eso financiaba su desarrollo. Pero cuando los precios internacionales cayeron, todo ese modelo se vino abajo. En 1929, una tonelada de trigo valía casi el doble de lo que valdría en 1931. La lana, uno de los productos estrella del mapa, perdió más del 50% de su valor, y con eso se evaporaron empleos, ingresos fiscales y la esperanza de miles de trabajadores rurales. El desempleo
superó el 30%. Las protestas se multiplicaron. Hubo huelgas, marchas del hambre y una creciente sensación de desesperanza. Las ciudades industriales sufrieron, pero también el campo, que en teoría era la fuente de toda esa abundancia que muestra el mapa. Y sin embargo, en medio de todo eso, se publica este cartel colorido, sonriente, lleno de cifras optimistas. Es como si el mapa hablara de un país imaginario, mientras el verdadero Australia atravesaba una crisis monumental. En medio de esta tormenta económica, Australia también enfrentaba una tormenta política. En 1929, justo antes del colapso, James Scullin había asumido como primer ministro. Era un hombre idealista, con ideas progresistas, pero no tuvo tiempo de implementar nada. La crisis lo arrasó. El desempleo subía, la deuda externa pesaba como una losa, y desde Londres, sí, desde la capital del imperio, llegaban presiones para que Australia pagara lo que debía sin cuestionamientos. En ese contexto, apareció una figura clave, Jack Lang, el premier del estado de Nueva Gales del Sur. Lang proponía algo impensado: suspender los pagos de deuda externa y priorizar a la población local. Una idea radical y muy peligrosa para el orden imperial. Lo que siguió fue una crisis constitucional. El gobierno federal y el de Nueva Gales del Sur se enfrentaron duramente. El país estaba dividido no solo por la economía, sino por visiones completamente opuestas del futuro. Y sin embargo, en el mapa, nada de esto aparece. No hay protestas, no hay tensiones, solo cosechas, ferrocarriles y cifras. El mapa seguía hablando de unidad, productividad y armonía, cuando en la realidad el país estaba fracturado. Era una Australia en disputa, entre la obediencia imperial y la necesidad de construir un camino propio. En medio de esa crisis, el mapa insiste: la tierra es rica, fértil, generosa, pero ¿cuánto de esa abundancia era real y cuánto era mito? Si hay algo que este mapa quiere dejar bien claro, es que Australia era, y sigue siendo, un país agrícola. Ovejas, trigo, ganado, caña de azúcar, todo representado con orgullo. Las cifras que acompañan al mapa son impresionantes: millones de toneladas, millones de cabezas de ganado, millones de acres cultivados. Pero detrás de esa abundancia numérica había otra historia, una historia de sobreproducción, de caída brutal de los precios y de miles de pequeños productores arruinados. Este no es un mapa neutral, ningún mapa lo es. Es geografía, al servicio de una ideología. Este mapa es mucho más que una guía agrícola. Es propaganda visual. Representa una Australia idealizada, exportadora, fértil, casi vacía de conflictos. No menciona las tensiones sociales, ni la marginación de los pueblos originarios, ni el impacto de la crisis económica. Incluso la geografía se ve amigable. El desierto parece un parque, y los bordes del país están llenos de barcos, faros y actividades. Es un mapa imperial, sí, pero disfrazado de juego visual. Transmite una imagen orgullosa del imperio, pero sin mostrar sus grietas. Ese mito se refuerza con números, porque a los costados del mapa no hay personas. Hay estadísticas, producción, toneladas, millones. Veamos qué dicen esas cifras. La tierra y el agricultor. 422.000 hombres y mujeres trabajando en el campo australiano. La producción agrícola alcanza los 259 millones de libras. El grano, el ganado, la leche, la miel. La riqueza brota del suelo. El mar y el pescador. 12.000 hombres, 6.000 barcos. Y la pesca como sustento. Pescado, langostas, ostras, perlas. El océano no es frontera, sino fábrica. Las minas, en 1928, también arrojan números: 40.000 trabajadores bajo tierra. Carbón por más de 10 millones de libras. Oro, plata, plomo, estaño, cobre. El subsuelo también es imperio. Esta no es solo una representación geográfica, es un argumento, un folleto publicitario. Muestra a Australia como tierra de oportunidades, de riqueza, de esfuerzo recompensado. Y si bajamos la mirada hacia el extremo derecho del mapa, encontramos una isla aparentemente marginal, casi escondida. Está Tasmania, pequeña, apartada, dibujada con amabilidad, pero cargada de historia.
Fue una colonia penal, un lugar de exilio, de castigo, de olvido, y fue también el escenario de uno de los primeros genocidios coloniales del Imperio Británico. El mapa de Gill no dice nada de esto. No puede, no quiere, porque es un mapa que muestra lo útil, lo bello, lo vendible. Y hay historias que para ese relato son demasiado incómodas. Y entre datos, rutas y fronteras, aparecen ellos. Los animales, tortugas, cocodrilos, canguros, emus, cada uno en su hábitat, cada uno un emblema. Son decorativos, sí, pero también cumplen una misión. Nos recuerdan que este territorio es único, salvaje, exótico, un mundo donde la naturaleza todavía impresiona. Así, el mapa no solo informa, también seduce. Vende un país como si fuera un zoológico imperial, a cielo abierto, un lugar curioso, útil y listo para ser visitado, explorado o explotado. Y entre estos íconos de la fauna australiana, aparece uno que llama la atención: el opossum, un pequeño marsupial nocturno, más conocido en Australia como possum. Pero el mapa no usa la palabra local, usa la versión imperial, opossum. ¿Por qué? Porque aunque el mapa muestre Australia, quien lo dibuja y a quien se lo dirige está en otra parte. Nombrar es también dominar, clasificar, definir lo que vale, lo que existe, lo que merece ser mostrado. Pero así como hay zonas llenas de vida, hay otras que parecen vacías. El centro del mapa, por ejemplo. ¿Qué nos dice ese silencio en el corazón del continente? El centro del mapa está casi vacío. Allí no hay ovejas, ni cultivos, ni cifras. Apenas unas anotaciones, solo una sucesión de recuadros. Western Australia, South Australia, Victoria, Queensland, New South Wales. 5 estados que formaban, junto a otros, la Commonwealth of Australia desde 1901. En cada cuadro, productos. El país, fragmentado en unidades productivas. Cada una aporta algo: lana, trigo, carbón, carne, hierro. Todo útil, todo valioso. Y en el centro del mapa, un gran vacío. No porque no hubiera nada allí, sino porque el mapa no lo ve. El centro del continente, habitado por milenios por comunidades aborígenes, es reducido a un desierto simbólico, un espacio que no produce, y por eso no cuenta. En esta representación, el valor del territorio no está en su historia ni en su cultura, sino en lo que puede dar. Es un mapa que ve con ojos de mercado. Y ahí aparece la pregunta más incómoda de todas: ¿dónde están los pueblos originarios? Porque en este mapa simplemente no existen. Hasta ahora hemos hablado de lo que el mapa muestra, pero quizás lo más importante es lo que no muestra. En este mapa de Australia de 1930 no hay ningún rastro, ninguno, de los pueblos aborígenes, ni sus nombres, ni sus lenguas, ni sus territorios, ni sus historias. No están. Es como si no existieran. Y eso no fue un descuido, fue una decisión política, cultural y simbólica. En ese momento, la idea dominante era que Australia era una tierra vacía, una hoja en blanco que el Imperio Británico había llenado de civilización. Y para sostener ese relato, había que borrar lo anterior. Pero los pueblos aborígenes estaban allí. Habían estado por más de 60.000 años, y en 1930 vivían una de las etapas más duras de su historia reciente: segregación, pobreza extrema, negación de derechos básicos y la llamada política del blanqueamiento. ¿Qué era esa política? Básicamente, una estrategia del Estado para asimilar a los aborígenes mezclados, los llamados mestizos, a través de la educación forzada, la separación de sus familias y la adopción por parte de blancos. Literalmente, robarles los hijos para que crecieran sin su cultura. Esto es lo que hoy conocemos como las Stolen Generations, las generaciones robadas. Si viste la película Australia de Baz Luhrmann, tal vez recuerdes al niño Nula. Él representa justamente eso: un niño mestizo, perseguido por un sistema que no lo quería ni como indígena, ni como blanco. En la película se lo sugiere con delicadeza, pero la realidad fue mucho más brutal. Mientras el mapa celebra la expansión europea, lo que realmente ocurría en muchas zonas del país
era la sistemática destrucción de culturas originarias, no solo con violencia física, sino también simbólica, borrando su existencia del relato nacional. Y ese silencio está impreso en este mapa, un vacío elocuente, una omisión que grita. Más que una simple ilustración geográfica, este mapa es una declaración de identidad. Cada trazo, cada palabra, cada animal caricaturesco está cuidadosamente colocado para construir una imagen, la de una Australia blanca, productiva, pacífica y profundamente británica. Recordemos que en 1930, Australia seguía siendo parte del Imperio Británico. Tenía autonomía interna, sí, pero la corona seguía siendo la máxima autoridad. Y culturalmente, el país se concebía como una extensión de Inglaterra en el hemisferio sur. Este mapa ayuda a reforzar esa idea. Nombres de ciudades en inglés, símbolos imperiales, barcos conectando con otras partes del imperio. Es una imagen de pertenencia y obediencia. También hay algo más sutil, pero igual de poderoso. La Australia que se muestra aquí es blanca. No hay diversidad racial ni étnica. No hay inmigrantes asiáticos. No hay pueblos indígenas. No hay mezcla. Es una nación homogénea, como dictaba la White Australia Policy, la política migratoria que durante décadas impidió la llegada de personas no europeas. Esta política, vigente desde 1901 hasta bien entrado el siglo XX, buscaba preservar la pureza cultural del país. Y el mapa, aunque no lo diga explícitamente, la respalda visualmente. Porque lo que no se nombra, lo que no se muestra, no existe. Así, este cartel que parece tan inofensivo, tan decorativo, funciona en realidad como una pieza de propaganda. Educa, convence y reafirma una identidad nacional basada en la exclusión. Esa construcción también está en los detalles, en los escudos, las brújulas, los colores. Todo habla, incluso sin palabras. En la parte superior del mapa, nos encontramos con un escudo de armas. Este no es un adorno cualquiera. Se trata de una versión estilizada del antiguo escudo de armas de Australia, en el que cada uno de los 6 sectores representa a un estado federado del país. Desde la Cruz Roja de Nueva Gales del Sur y la estrella de 8 puntas de Queensland, hasta el cisne negro de Australia Occidental y el león rampante de Tasmania, todos los elementos están cuidadosamente dispuestos para reforzar una idea: la unidad bajo una identidad común. Aunque este escudo fue reemplazado oficialmente en 1912 por la versión que hoy conocemos, con el canguro y el emú como figuras centrales. Su inclusión en el mapa de 1930 es simbólica. Nos habla de un país joven, orgulloso de sus raíces británicas, pero en proceso de afirmarse como una nación independiente, rica en recursos, organizada y trabajadora. Así, este escudo no solo adorna, funciona como una declaración de pertenencia, poder y herencia imperial, integrando visualmente la narrativa económica, geográfica y política que el mapa busca transmitir. Otro de los elementos gráficos que llama la atención es la brújula, ubicada en el borde inferior izquierdo del mapa, decorada como un timón náutico. Más que una simple herramienta de orientación, su diseño es un guiño directo al imaginario marítimo del Imperio Británico. Recordemos que la navegación fue clave en la expansión colonial. Australia misma fue descubierta y posteriormente colonizada a través del mar. Por eso, usar una brújula con forma de timón no es un simple capricho estilístico, sino una manera elegante de evocar ese dominio oceánico, la idea de que el imperio dirigía el rumbo del mundo. Además, su ubicación y su estética refuerzan la intención del mapa como una obra de arte didáctica. No está hecha solo para ubicarse geográficamente, está hecha para narrar una ideología, para decirnos sutilmente quién conduce el barco y en qué dirección va. Los colores en este mapa no son arbitrarios. Cada tono cumple una función simbólica que refuerza el mensaje visual e ideológico de la obra. El rojo, presente en detalles como la cinta del escudo, los contornos de los cartuchos decorativos o los puntos cardinales de la brújula, evoca directamente a la bandera británica y la sangre del imperio. No es solo decorativo, es una declaración de identidad. El dorado o amarillo, usado en el fondo de la brújula, el escudo y algunos marcos,
Alude a la riqueza y prosperidad, pero también puede remitir al oro extraído de la tierra australiana. Es un color que sugiere valor, abundancia y, por supuesto, propiedad. El azul, en el mar estilizado que rodea todo el mapa, refuerza la sensación de aislamiento geográfico, pero también representa la conexión marítima con el resto del imperio. El océano, más que frontera, es vía de unión, y el negro, usado para contornos, nombres y siluetas, aporta contraste y sobriedad. Actúa como marco visual, pero también como símbolo de autoridad, especialmente cuando aparece en figuras de fauna o en trazos que delinean el poder territorial. En conjunto, estos colores no solo embellecen el mapa, construyen un relato visual coherente con la narrativa colonial, productiva y triunfalista que la obra propone. Este mapa no solo comunica con imágenes, también habla. En las ondas marinas del mapa aparecen fragmentos de textos cuidadosamente elegidos. No son citas inocentes, son mantras ideológicos diseñados para resonar con los valores del imperio. Una de las más visibles es de Rudyard Kipling. El juego es más que el jugador del juego, y el barco es más que la tripulación. El mensaje. El proyecto imperial está por encima del individuo. La misión colectiva justifica cualquier sacrificio. En el costado derecho del mapa, en tono de plegaria, otra inscripción dice: bendice entonces, oh Dios, el arado recién unido, y a las buenas bestias que lo arrastran, y el pan que comemos con el sudor de nuestra frente, según tu ley. Tras nosotros vendrá una multitud. Prospera la obra de nuestras manos, para que podamos alimentar con los frutos de nuestras tierras a los pueblos de nuestras tierras. Es una oración al trabajo agrícola, elevada casi al nivel de lo divino. Una celebración del colono como proveedor, como héroe rural del imperio. Y hay más. Benjamin Franklin advierte: arar profundo mientras los perezosos duermen. La ética del esfuerzo como única vía al éxito. Finalmente, desde el siglo XVI, Thomas Tusser nos dice: todo es pescado si cae en la red. Una filosofía práctica que justifica la explotación sin medida. Todo recurso es útil. Todo puede ser tomado. Estas frases no son solo adornos, son claves. Le dan voz al mapa. Y en esa voz, el imperio se presenta como justo, trabajador, bendecido, pero también eficiente, incansable y ciego. ¿Qué otras voces no escuchamos cuando el imperio habla tan fuerte? A veces, un mapa no es solo un mapa, es una visión del mundo, una herramienta para mostrar poder, para educar, para olvidar. Este mapa de 1930 es todo eso a la vez. Es una obra bellísima, sin duda. Su estética, su estilo narrativo, su nivel de detalle, todo habla del talento de MacDonald Hill y del espíritu gráfico de la época. Pero también nos recuerda algo más profundo, que incluso los objetos más decorativos pueden estar cargados de ideología. Este cartel colgado en una escuela, una oficina pública o una estación de tren no solo enseñaba geografía, enseñaba una forma de ver el país, una forma que borraba a algunos, glorificaba a otros y disfrazaba las tensiones detrás de cifras de producción y ovejas felices. Hoy, casi 100 años después, podemos mirar este mapa con otros ojos, podemos admirarlo y al mismo tiempo, interrogarlo. Podemos preguntarnos: ¿quién está representado aquí? ¿Y quién fue silenciado? Australia, como nación, ha cambiado mucho desde entonces. Pero esas representaciones del pasado siguen influyendo en cómo nos pensamos, cómo narramos nuestra historia y cómo imaginamos el futuro. Quizás por eso vale la pena volver a estos mapas antiguos. No para idealizarlos, ni para condenarlos sin más, sino para entender cómo fuimos construidos y cómo podemos reconstruirnos. Por eso, repensar este tipo de mapas no es un ejercicio de nostalgia. Es una forma de cuestionar cómo narramos nuestra historia y cómo podemos imaginarla de otra manera. Gracias por acompañarme en este viaje, a través de un mapa que dice mucho más de lo que parece. Si te gustó este análisis, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando cómo las imágenes, los objetos y los discursos del pasado siguen resonando hoy. Deja tu comentario. ¿Qué otras lecturas ves en este mapa? ¿Cómo crees que deberíamos representar nuestra historia en el presente?
Y si conoces a alguien que le interese la historia, el arte o la geografía crítica, compártile este video, porque cada mapa es también una memoria, y repensarlas juntos es una forma de construir futuro. Nos vemos en el próximo viaje cartográfico, y recordá, los mapas no mienten, pero tampoco lo cuentan todo.